Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión, a esta nueva sesión del Club de Roma, dentro del ciclo de bienestares y malestares de las sociedades actuales y de las sociedades del futuro. Y bueno, yo lo primero que quiero daros es la bienvenida y lo segundo, presentaros a las personas, a las dos personas que nos acompañan hoy en el seminario. Bueno, enseguida os las presento. Montserrat Dols, psiquiatra, y Enrique Echeburúa, catedrático de psicología y psicólogo. Bueno, el día de hoy yo creo que vamos a abordar una cuestión bueno, que yo creo que nos preocupa a todos, especialmente a los que Sí. somos padres y nos dedicamos también a esto de la psicología. Bueno, Y de muy alguna ingeniero, forma lo que ¿eh? vamos a intentar es abordar, bueno, qué está sucediendo No, no, con la no, salud mental de nuestros jóvenes, cierro. qué está pasando con los malestares, si esta cuestión de la salud mental que aparece continuamente en la prensa es algo generalizado, no es generalizado, cuáles son los motivos por los cuales está ocurriendo, qué tipos de malestares o qué tipos de consecuencias está viendo en la salud mental, si son graves, no son graves. Y también abordaremos un poco, pues, estrategias relacionadas con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer, en definitiva, para, por decirlo así, cuidar, entre comillas, la salud mental de nuestros jóvenes? Bueno, para eso hemos invitado a dos profesionales excelentes. Montserrat Dol, psiquiatra de Sant Joan de Déu. Bueno, ella ha trabajado, es especialista en psiquiatría infantil, ha trabajado en investigación y yo creo que es una de las personas referentes en España en la atención a la infancia. Y por el otro lado, tenemos que, bueno, Montserrat tomará parte la primera, y la segunda persona a la que hemos invitado, y a los dos les agradezco muchísimo que estén aquí, pues es Enrique Echeburúa, doctor en psicología, catedrático de psicología de la UPV, y que bueno, somos los dos donostiarras, o sea que además compartimos barrio, por decirlo así en concreto. Y bueno, pues Enrique ha sido una de las, ¿no? Yo creo que ha sido, bueno, pues una de las grandes referencias, ¿no? En la psicología en España, y yo creo que ha abierto caminos, ¿no? Ha trabajado en psicopatología, ha trabajado en adicciones, ha trabajado en bullying. Yo creo que es un gran experto en la salud mental de las personas jóvenes. Bueno, pues yo, sin más dilación, le doy la palabra a Montserrat. Vamos a establecer una primera parte en la que intervendrá Montserrat, unos 20-25 minutos. Seguidamente intervendrá Enrique Echeburúa y abriremos un turno de preguntas que podéis hacernos directamente en el chat, desde el momento que queréis, y les iremos formulando a los dos ponentes de esta tarde. Agradeceros nuevamente vuestra presencia y, Monse, cuando tú quieras, adelante. Mil millones de gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias, Javier, y muchas gracias al Club de Roma por esta interesante invitación, ¿no? Y como comentaba justo ahora antes de empezar, esta invitación es doblemente emocionante, ¿no? Porque hablar de salud mental hace 10 años, o hace 20 no hubiera sucedido segurísimo, ¿no? Y hace 10 poco, y de infanto juvenil menos, ¿eh? Por tanto, realmente ser capaces, ¿no?, de poder visibilizar, poder hablar abiertamente y que sea un tema de interés para un público, pues bueno, muy variopinto, ¿no?, con múltiples backgrounds profesionales, y que por tanto haya muchas personas que se interesen sobre qué es la salud mental, qué problemas hay, qué es esto de los malestares en los jóvenes, ¿no? Ya concretando en el tema de hoy, pues me parece una noticia de un elevado nivel de madurez, ¿no?, de la sociedad y de los colectivos. Y eso es una buena noticia, ¿eh? Yo creo que poder hablar de las cosas complicadas es una buena noticia, ¿eh? Así que vaya por delante, pues esto, ¿no?, que estamos hablando de un tema de los que no siempre se había podido hablar.
Y es muy importante, ¿eh? Y un poco, ciertamente centraré un poco mi charla, estos 20 minutos, 22 minutos, pues un poco, primero una parte un poco más de generalidades, luego ir entrando progresivamente en la salud mental de los jóvenes, sobre todo en el tema del malestar y cómo pues tuvimos la oportunidad de organizarnos con el doctor Echeverría, pues él abordará otros temas como quizá con más concreción para que pues todo el seminario, ¿no?, tenga más coherencia. Pues sí, realmente hablar de salud mental es muy importante porque los trastornos mentales son 4 de las 10 causas que generan más discapacidad en el mundo. ¿No? Discapacidad medida como una cosa que se llama DALIS, que no me enrollaré, pero que es una medida económica y de calidad de vida y de salud toda junta. ¿Eh? Por tanto, de las 10 enfermedades o motivos físicos que generan discapacidad medida como malestar, pero con impacto económico y social, 4 son trastornos mentales. ¿Eh? Por tanto, estamos hablando de una proporción muy grande. ¿Eh? Y esto se sabe desde hace mucho tiempo y pues, todos vosotros habréis visto igual que yo que tampoco es un tema que hoy hablamos, pero tampoco es un tema que sea tan nuclear. ¿Eh? Otro dato así un poco gordo es que realmente leve, moderado o grave, 1 de cada 4 personas tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. No es grave porque también tenemos resfriados, también tenemos problemas osteoarticulares, también tenemos problemas cardiológicos, pero es frecuente, sobre todo es que es frecuente y casi nadie habla de ello. ¿No? Y cuando ya empezamos a pensar en infanto juvenil, es que sabemos, por sobre todo yo estudios retrospectivos, que quiere decir que tú le preguntas a las personas cuando y ya te explican, ¿no?, que tienen una enfermedad, que tienen una presión mayor, que tienen un cuadro obsesivo, que tienen un trastorno mental, dices, ¿y cuándo te empezó? Pues el 70% dicen que antes de los 18 años. ¿Eh? Lo que pasa es que muy pocas veces se diagnostica en edades tan precoces. ¿Eh? Sobre todo porque pasa desapercibido, porque a veces las formas iniciales son más, podríamos decir, menos intensas y se confunden con otras cosas, ¿eh? O bueno, también con las dificultades de la juventud, con la propia maduración del carácter. ¿No? Por tanto, es muy importante, es muy prevalente, porque gastamos mucho dinero, cuesta mucho dinero al mundo, y porque empiezan muy jóvenes. Por tanto, hablar de salud mental en infanto juvenil es importantísimo. Hay un compañero que dice que cuando no hablamos de psiquiatría infanto juvenil, hablamos de psicogeriatría, porque es como, es que el momento es la infancia y la adolescencia. ¿Mm? Por tanto, bueno, realmente es muy relevante poder hablar de esto. Y es verdad que hablamos mucho más, somos mucho más capaces de poder hablar. Y ha habido un aumento en la, bueno, visibilidad y también en los diagnósticos que encontramos pues en los sistemas de salud, ¿no? Por tanto, encontramos, hay como más. Alguien diría, uy, hay más, tenemos más problemas de salud mental. Bueno, ahí me paro. Primero, hay más porque hay menos estigma y por tanto somos capaces de hablar. ¿Eh? Cuando uno no explica lo que le sucede, pues nunca aparecerá, ¿no? Pues si no se consulta, los niños también ahora llevan brackets y antes no llevaban y ahora, pues antes la gente tenía los dientes torcidos, ¿eh? Pero no es que todos los dientes estuvieran bien, ¿eh? Por tanto, hay más visibilidad porque hay menos estigma. También hay más accesibilidad. Accesibilidad en salud quiere decir pues que hay sitios donde ir. ¿Eh? Los sistemas sanitarios de los países han hecho esfuerzos para hacer lugares donde ir a consultar, centros de salud mental. En Cataluña somos una zona pues, donde por influencia pues, francesa y influencia pues, del propio estilo de gobernanza del territorio, pues tenemos una red súper desarrollada desde los años 80. Hay otros territorios que menos y que se está desarrollando, pero en general, en todo el mundo occidental, pues ha habido un boom de mayor accesibilidad. Y también hay mayor alfabetización. La gente, cuando le pasa algo, sabe, se le ha encendido la lucecita, sabe que eso que le pasa puede ser algún problema de salud mental. Pero con todo y con eso, este aumento que estamos observando, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, podríamos decir,
tiene un carácter un poco alarmante, ¿no? Y yo creo que realmente nos tenemos que parar, ¿no? Porque ha habido un aumento pues alrededor de la pandemia, ahora se está moderando un poco, pero hablo en datos propios, ¿no? Yo soy la jefa de servicio de Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil de Sant Joan de Déu, que atendemos más o menos un 20% de la población infantil de Cataluña, porque tenemos una red de equipos. Pues aumentaron las urgencias un 47%. Yo no voy a dar muchos datos, pero algunos, ¿no? Y aumentaron las visitas, pues casi una cuarta parte se doblaron, ¿eh? Y el número de ingresos aumentó también muchísimo. Muchos de estos ingresos y muchas de estas visitas a urgencias pasaban síntomas y pasaban cosas, ¿eh? Los chicos explicaban y las chicas explicaban cosas preocupantes y alarmantes, pero si miramos los diagnósticos, que es esa forma que tenemos de clasificar lo que pasa, lo que nos pasa, imperfecta, pero alguna tenemos que tener, ¿eh? Alguna tenemos que tener para ponernos de acuerdo y a ese conjunto de síntomas que le pasa a alguien le decimos de un nombre, aunque pueda cambiar el nombre. Pues bueno, pues los diagnósticos que sobre todo han aumentado no son los más graves, ni son los más de tipo biológico, los que podríamos decir están súper como en la estructura física, genética de la persona. Esos no son los que han aumentado más. Pues hay los trastornos bipolares, los trastornos depresivos graves, la psicosis, ¿no? La esquizofrenia. Esos han aumentado, pero no han aumentado mucho. Lo que ha aumentado mucho es el malestar y sus manifestaciones, ¿eh? O los trastornos en los que realmente hay un background, hay una base social, cultural, como de modelo, ¿no? Que para nada son despreciables, ¿eh? Evidentemente, yo como psiquiatra para mí todo es muy relevante, pero tenemos que poner cada cosa un poco donde toca, ¿no? Por tanto, ha aumentado mucho, ha aumentado muchísimo, podríamos llegar a decir, pero los más de corte biológico, los más, como podríamos decir, nucleares, esos no tanto, ¿no? Si pensamos que está en la base del trastorno mental, simplificando muchísimo, y con este riesgo de al simplificar, poder ser un poquito reduccionista, pero entendiendo, ¿no? Que es un foro así, pues, bueno, muy como didáctico, ¿no? En la base del trastorno mental, pues tendríamos pues, el temperamento, que es un poco el energía vital con la que uno nace, bastante un poco innata, toda la parte genética, que es todo aquello que hereda y que sabemos que se modifica un poco con el paso del tiempo, con las cosas que nos pasan. La genética no es tan inmovilista como era, pero todavía es una piedra importante nuclear, y el ambiente. Si pensamos en aumentos de prevalencia, ¿no? o de consultas de un 30 o un 40%, está claro que la genética no nos ha podido cambiar en 5 años un 40%. Esto salta a la vista, no hemos cambiado tanto. Y está claro que el temperamento no ha podido cambiar tanto, porque son cosas que tardan mucho tiempo. Por tanto, está claro que, la única variable que nos queda ahí y que, en la que a lo mejor nos tenemos que fijar un poco es qué pasa con el ambiente, qué está pasando con los factores ambientales, y que nos puedan ayudar a comprender este aumento tan marcado de eh, malestares. Porque el malestar no es enfermedad, pero el malestar mal llevado, persistente, cronificado, evidentemente lleva a un agotamiento del sistema psíquico y provoca síntomas, ¿eh? Igual que, pues si yo un día juego a tenis, no pasa nada con mi hombro, pero si juego a tenis cada día 4 horas, al final agotaré esta articulación y tendré una artrosis prematura, si soy joven, que ya no lo soy tanto. Por tanto, es decir, evidentemente, el malestar, si es reduccionista, ¿no? El malestar no es enfermedad. El malestar no siempre lleva a la enfermedad, pero el malestar, evidentemente, es un factor de riesgo, Uno se va desgastando, se va generando más estrés o más dificultades. Por tanto, delante de este aumento del, sobre todo, malestar y sus derivadas, y sus consecuencias, pues bueno, un poco una de las formas de mirar, de intentárnoslo mirar,
para comprenderlo, sobre todo para comprenderlo. Otra opción sería ponernos, ¿no? Que es quizás seguramente la segunda parte de la charla, ¿no? Que es ponernos un poco, profundizar en esos cuadros, que es súper interesante. Pero en esta primera parte, que es un poco más oye, todo esto, un poco, ¿qué ideas nos pueden venir a la cabeza de por qué está pasando? Bueno, pues lo que decíamos, factores ambientales es decirlo todo y no decir nada a veces, ¿no? Por tanto, de nuevo, puedo llegar a ser muy reduccionista, pero yo daré una idea o unas pinceladas, ¿no? Para, bueno, por si sirven, para pensar, ¿no? Y para pensar colectivamente, ¿no? En el ambiente encontramos, pues, la escuela, encontramos sobre todo la familia y familia extensa, es decir, el modelo familiar. Evidentemente el modelo social, el modelo de cómo estamos en sociedad. También qué cosas interfieren, qué cosas han cambiado. Y en este caso pues podríamos hablar pues, de las pantallas, de la interferencia de las nuevas tecnologías, el papel de los medios de comunicación y todo el tema más de contexto más grande socioeconómico. ¿eh? Y lo que está claro es que la forma que tenemos de estar en el mundo, ¿no? Si no vamos a hacer como tres cortes, ¿no? Un niño de 2, 3 años, em, cómo está en el mundo, cómo se relaciona con su familia, con quién se relaciona, con cuántas personas se relaciona, qué le sucede, qué cosas le pasan, qué cosas le frustran, con cuántos niños vive, con cuántos niños comparte el fin de semana, el tiempo libre, cuántos abuelos, cuántos adultos hay de referencia en la vida de estos niños, ¿no? ¿Cuánto de juego hay? ¿Qué capacidad de jugar? ¿Cuánto de frustración? ¿Cuánto de darle todo lo que quieren? ¿Mm? ¿Cuánto de que no moleste y que yo tengo mucho trabajo? Y por tanto, pues, si comparamos cómo es la vida de un niño de 2, 3 años ahora y hace 20 años, y ya no digo hace 40 o 50, pues es bastante diferente. Y evidentemente lo mismo con un niño o una niña de 8 o 10 años. Hasta los 3 años es un momento clave en la construcción de las capacidades básicas de los niños pequeños. Es un momento básico, ¿no? De control de la impulsividad, de la frustración, de la capacidad de relacionarse con el otro. ¿Qué pasaría también un poco? Qué diferente que sería también esta infancia de un niño de 8 o 10 años. Cuánta familia, cuánta sociedad, cuántas interacciones, em, eh, cuántos adultos marcándole límites o cuántos adultos modelo. Y lo mismo para un adolescente, ¿no? Es decir, podríamos decir que el modelo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y esto nos puede dar alguna pista. Ha cambiado para muchas cosas buenas y para otras cosas ha cambiado, sencillamente ha cambiado. No quiere decir que cambiar sea malo, pero sí que es verdad que a veces tenemos que poder pensar qué impacto tiene. Hay una cosa también muy importante, si yo sin ser una talibán de este tema, pero para mí me parece muy relevante, es que hay una cosa que ha cambiado realmente sin darnos como tiempo de adaptación prácticamente, que ha sido realmente el impacto de todas las pantallas y todas las nuevas tecnologías. Realmente todo el tema de las nuevas tecnologías en general, toda la sociedad en los últimos 200 años lo hemos ido viviendo como con gran alegría, ¿no? Porque siempre han sido cosas que han sido facilitadoras. Pero es verdad que casi ninguna había impactado tanto, como los teléfonos móviles y las pantallas en un tema clave para la construcción de la personalidad, que es las relaciones interpersonales. ¿Mm? Y, y de alguna forma, una miqueta, un poquito todo este entorno del ambiente, todo lo que representa el ambiente, todo lo que es escuela, familia, entorno social, medios, acaba impactando bastante en todo lo que es el modelo relacional, es decir, de qué manera nos relacionamos, ¿no? Y sabemos que las relaciones interpersonales son claves para la construcción de la estructura de la personalidad. Es decir, nos constituimos porque tenemos lenguaje, porque hablamos. Es decir, un niño aprendería a caminar si no tiene nadie que le enseñe, porque está como preparado para ello, pero un niño no aprendería a hablar si nadie le habla. ¿Mm? Por tanto,
si disminuimos la comunicación, si disminuimos la interacción verbal con un niño, con un bebé, se va a disminuir sus habilidades y sus capacidades relacionales. Si disminuimos el número de personas con las que se relaciona, disminuye el número de modelaje que tiene, los modelos que tiene. Porque hay un estudio americano muy interesante que publicaron ahora hace unos 10 años y un poquito menos quizá, 16 creo que era, y explicaba cómo un grupo de jóvenes y adolescentes americanos de varias zonas de Estados Unidos, uno del interior, uno costa este, costa oeste, y les preguntaban cuántos adultos de referencia tenían. Adultos de referencia eran personas con las que sus adolescentes podían compartir y explicarles cosas. Y en los años 60 decían que tenían 18 personas de referencia. Luego hicieron la misma, una encuesta un poco larga, yo la resumo rápido, luego se hizo la misma encuesta pasados 10 años y decían que tenían 9 adultos de referencia. Volvieron a hacer la encuesta en el año 2000 y decían que tenían 4 adultos de referencia. Hicieron la encuesta en el año 2020 y dijeron que tenían 1,7 adultos de referencia. Un grupo poblacional entre 12 y 16 años. Adultos de referencia es que, pues bueno, a lo mejor uno se comporta de una manera y su papá o su mamá pues es capaz de decirle esto sí, esto no, pero si tienes un tío, a lo mejor ese tío es capaz de decirte eso está fatal, esto que has hecho y darte una buena reprimenda o ver en él un modelo que uno quiere seguir o que puede copiar. Y luego a lo mejor tienes una entrenadora de básquet que resulta que tiene otro estilo, muy diferente del de tu madre, de tu padre y de tu tío. Y ahí también te da otro modelo y te da otra orientación. Es decir, los adultos de referencia, es decir, tener una gran variedad de modelos relacionales de referencia, pues eso, lo que hace es modelar la personalidad, modelar, dar más herramientas. Por tanto, eso por un lado, y por otra parte, pues como os decíamos, ¿no? El tema de las pantallas que ha entrado un poco sin pedir permiso, está claro que ha sido que lo que provoca es una reducción de las experiencias relacionales reales, reales en el sentido de interacción, de frustración, de tener que acabar una situación, conflicto. Cuando estás en la calle jugando o cuando estás en una cafetería con tus amigos hablando y hay un conflicto, se tiene que terminar porque estás ahí, ¿no? Si estás online, en un chat, pues te puedes ir y eso no se termina. Por tanto, nos encontramos que a pesar de muchas, muchas cosas buenas, nos encontramos una disminución un poco del patrón de relación, de la calidad, del número y de la cantidad de relaciones de muchos de nuestros jóvenes, evidentemente no todos, podría ser, no quiero ser reduccionista, pero es una cosa un poco que sí que está sucediendo. Y luego también un cambio, es decir, el día tiene 24 horas, si estamos 2 horas y media en el móvil, esas 2 horas y media, y vamos a estar haciendo otras cosas, quizá pues colaborando en una pachanga de carnaval, quizá en un grupo de castellers o en una actividad solidaria, pero hablando con personas o los adolescentes pues hablando en la puerta de la calle. Pero lo que sí que es verdad que eso puede acabar provocando menos habilidades, es decir, una disminución, podríamos decir, menos capacidad de adaptación, menos herramientas para adaptarnos a lo que sucede, porque nos van a continuar sucediendo cosas, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, eso también provoca más sensación de soledad. Es una de las cosas que en las diferentes encuestas que se ha hecho a los adolescentes últimamente, pues es de lo que una de las cosas que más se quejan, la más sensación de soledad. Y a veces eso os parece que se nos gira hacia un boomerang, hacia los padres y madres, como un fallo, ¿no? Como de no estoy suficientemente atento, ¿no? Y yo creo que eso sería una lectura, creo que un poquito errónea. Los papás tienen que estar atentos, pero tenemos que generar un modelo de relación. Que no tiene que pivotar todo en los papás ni en las escuelas, porque también unos papás excesivamente presentes cuando los niños son pequeños, sí, pero a determinadas edades no es lo que toca, no toca, como decías.
Por tanto, un poco, ya para ir terminando, ¿no? Por tanto, estamos delante de una situación de aumento del malestar, de un malestar muy claro, ¿eh? Y es un malestar que tenemos que ir con cuidado, de entenderlo bien, porque depende cómo, podríamos entenderlo como si fuera una pandemia, como si fuera algo que nos está sucediendo y que tenemos que intervenir pues, con mucha medicación o con mucha psicoterapia o con muchas intervenciones, cuando a lo mejor lo que tenemos que intervenir es en pensar que tenemos que dar como otro tipo de herramientas, otro tipo de modelo, eh, que fortifique, mm, que dé más herramientas a los jóvenes, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Y son la parte final de la charla, es, aparte de podernos cuestionar, y me parece como muy interesante, ¿no? Estar aquí en el Club de Roma hablando de esto, porque a lo mejor nos puede hacer pensar cosas a nivel mucho más global, ¿eh? Que a lo mejor tenemos que darle una vuelta. También es verdad que hay propuestas que son directamente enfocadas, pueden estar directamente enfocadas a los adolescentes y a los jóvenes, ¿eh? Como es fomentar habilidades de resiliencia, ¿eh? La resiliencia es un conjunto de habilidades que todos tenemos, ¿eh? Se definieron desde la física de materiales, que define la capacidad que tiene un material de deformarse y luego volver a su posición original, como si fuera el bambú, ¿eh? Que lo puedes como torcer, lo puedes como deformar un poco, es decir, puedes sufrir y luego volver, ¿eh? Pues estas capacidades, que es la resiliencia, que son una serie con una especie una serie de ítems, son los ingredientes básicos, que están enfocados pues básicamente al autoconocimiento, a los sentimientos de autoeficacia, también a la atención plena, un poco el mindfulness, o al aprendizaje emocional. Son una especie como de habilidades. Se pueden entrenar, por tanto, se pueden entrenar, se puede fortificar, por tanto, yo creo que delante de una situación, ¿no? Quizá de un modelo que nos ha ido menoscabando estas capacidades relacionales básicas, básicas del humano, quizá, aparte, mientras esperamos a cambios más profundos, también podemos proponer, podemos pensar en estrategias pues, parentales, sociales, ¿no? De herramientas que se pueden pues, transmitir en talleres familiares, incluso en entornos escolares, pero para que se haga en casa, donde fomentar, ¿no? Y trabajar como medio jugando la resiliencia, ¿no? De los chicos y chicas para de alguna forma, ¿no? Volver a nuestra posición original de bambú, sin ser, porque no me gustaría ser para nada alarmista ni pesimista, ¿no? Sino que estoy segura que tenemos una sociedad de chicos y chicas y jóvenes que adecuadamente, ¿no? Recapacitados, ¿no? O restablecidos, restaurados, ¿no? Tienen muchísimas oportunidades, ¿no? Y tienen la capacidad de tener unas vidas plenas y sin tanto trastorno mental, ¿eh? Por tanto, hasta ahí, ¿no? Enrique, hasta ahí, Javier, un poco mi aportación. Muchas Muy gracias. bien. Pues nada, Monse, muchas gracias por tu charla clara y bueno, los puntos bien marcados en esa necesidad de ¿no? De repensar ese modelo, vamos a decir, social o ese modelo de relación sobre todo, en esta parte última de las habilidades. Enrique, tu momento. Mil gracias bueno, por haber aceptado la participación y nada, la palabra es tuya. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Javier y al Club de Roma por su invitación a participar en este coloquio y por compartirlo también con Monse, que me parece siempre que es un aspecto muy interesante el que podamos intercambiar diferentes puntos de vista. Bueno, el tema es muy atractivo y muy sugerente al mismo tiempo. Yo quería centrarme en algunos aspectos que me parece que tienen un cierto interés. En primer lugar, quería reflexionar sobre el por qué la adolescencia constituye un factor de riesgo para la salud mental, cuando hemos elegido justamente esta edad y cuando además responde realmente pues, a unos datos epidemiológicos al respecto, ¿no? Bueno, ser joven es un factor positivo cuando hablamos de salud, porque realmente las personas
jóvenes pues tienen menos problemas de salud que las personas mayores por razones obvias. Pero sin embargo el panorama cambia radicalmente cuando se pone el foco en el ámbito de la salud mental, porque ahí surgen otros problemas a los que ahora nos vamos a referir. La adolescencia, desde una perspectiva, digamos, evolutiva, es un periodo de la vida muy interesante y al mismo tiempo pues puede ser en algunos casos desafiante. Si hay dos momentos evolutivos importantes en la vida de una persona, pues son los primeros años de la vida, donde una persona establece pues unos vínculos de apego y de relación con el entorno materno y con el entorno familiar en general, y donde va gestando lo que son las relaciones de afecto, cariño, de autoestima, etcétera. Y por otra parte, otro momento crítico es la adolescencia, donde la persona ya adquiere una identidad personal y social, donde la persona empieza a gestionar su presente, a crear un estilo de vida y a dotarse también de un sistema de valores en relación con las experiencias que va viviendo, con las relaciones que va estableciendo, etcétera. El proceso de metamorfosis en realidad de un niño en un adulto y en concreto en el ámbito de la adolescencia es casi tan espectacular como la eclosión de una oruga y de su transformación en una mariposa, ¿no? Estos cambios a nivel físico van a generar también cambios a nivel psicológico, ¿no? Tenemos que decir que a nivel neurológico los lóbulos frontales, lo que es la corteza frontal, la parte, digamos, más genuinamente característica de la especie humana, que rige el autocontrol, que rige la consolidación de la conciencia moral, la planificación y toma de decisiones, la modulación de nuestra regulación emocional, pues no acaba de desarrollarse en una persona hasta los 18 o 25 años. Eso quiere decir que las emociones, o sea, todo aquello que está regido por la amígdala, el sistema límbico, o sea, las zonas subcorticales, son mucho más intensas a esta edad, justamente porque todavía no ha desarrollado toda esa zona frontal, hasta el punto de que muchos adolescentes, pues en realidad son como montañas rusas emocionales, donde pues puede haber un alto nivel de impulsividad, dificultades de autocontrol, problemas de impulsividad, etcétera. Pero es que a nivel hormonal también hay unos cambios muy importantes que están generados por la pubertad, en donde realmente se producen unos cambios físicos muy notables, especialmente en las chicas, y eso puede crear en algunos casos problemas en la aceptación de su propia imagen corporal, que cambia de ser niña a mujer, bueno, y de ser niño a hombre. Pero ese proceso de asunción de la imagen corporal puede en ocasiones resultar problemática, sobre todo cuando se establecen niveles comparativos con otras personas, me refiero con otros amigos, compañeros de clase, etc. A nivel psicológico se produce también una conciencia del yo, el establecimiento de una identidad personal, donde ya una persona se empieza a distanciar, digamos, de la familia, a establecer nuevos contactos sociales, a crear nuevas amistades, a tener un sentido de la intimidad y a establecer las incipientes relaciones de pareja, etc. Y a nivel social, por otra parte, estos cambios tienen una repercusión importante, porque de alguna forma, desde el punto de vista de la sociedad, hay una exigencia respecto a los adolescentes, en concreto para alcanzar el éxito social, académico o deportivo. Y recientemente, y sobre todo en lo referido a las chicas, este éxito se asienta fundamentalmente en un trípode, ¿no? De popularidad, belleza y delgadez. Parece que ese trípode constituye o está muy vinculado a lo que entendemos habitualmente por éxito. Eso quiere decir que las personas que no se identifican con ese tipo de situación atraviesan un nivel de malestar emocional que en algunos casos puede llevar realmente a problemas de trastornos mentales, porque son dos cosas distintas. Una es lo que es el malestar emocional y otra cosa es cuando ya psicopatologizamos ese malestar emocional y ya adquiere un carácter de un trastorno mental. Bueno, en este proceso de desarrollo en que afortunadamente la mayor parte de las personas
lo hacen de una manera más o menos satisfactoria, me refiero adaptativa, y por tanto, digamos, integrada en el sistema social con diferentes estilos de vida, porque las personas, el ser diferente no equivale a ser un enfermo ni a ser una persona que tiene un trastorno, ¿no? Dentro de ese proceso de evolutivo en adolescencia se pueden producir ciertas interferencias en ese proceso, interferencias graves que pueden afectar a ese desarrollo son el haber sido objeto de abusos sexuales, de acoso escolar, de un consumo abusivo de alcohol o de drogas, de abusar de las redes sociales o de estar sobreexpuesto a las pantallas, o de presentar una identidad sexual confusa o una orientación sexual no asumida. No asumida me refiero por parte de los padres o por parte de las personas que se encuentran a su alrededor. Todo ello se enmarca hoy en lo que respecta a nuestra sociedad en unos factores sociales que tampoco debemos olvidar. La sociedad actual es mucho más dinámica en el sentido de que se han dado fenómenos que para nosotros han sido relativamente nuevos, como por ejemplo todo el fenómeno de las migraciones, los cambios familiares, la pérdida de cohesión familiar, los cambios geográficos, demográficos. Todo esto pues, supone realmente una exigencia de adaptación a este tipo de circunstancias. Bien, si nos referimos, dicho esto, al ámbito de los trastornos mentales, en el ámbito de la adolescencia, bueno, hay que señalar que es un periodo crítico, lo decía también antes Monse, hasta el punto de que al menos el 50% de los trastornos mentales graves de los adultos se inician antes de los 14 años y más del 60% antes de los 25 años. Quiere decirse, por tanto, que muchos de los trastornos mentales son más frecuentes en personas adultas, pero sin embargo hunden sus raíces en muchos aspectos en problemas que se empiezan a detectar en el ámbito de la infancia y de la adolescencia. En el ámbito de la infancia, los trastornos son menos frecuentes que en el ámbito de la adolescencia, pueden afectar hasta un 10% aproximadamente de la población, afectan más a niños que a niñas en general y son frecuentes en este tipo de trastornos, por ejemplo, el TDAH, o sea, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, trastornos de conducta, ansiedad o algunos otros problemas como tics, problemas de la conducta alimentaria, etcétera, que se dan en la infancia. Sin embargo, en la adolescencia se produce, digamos, una duplicación aproximadamente de estas tasas de prevalencia, hasta el punto de que el 15 al 20% de los adolescentes pueden presentar ya no un malestar emocional, sino algún tipo de trastorno mental. Estas diferencias ya no están, así como en la infancia afectaban más a niños que a niñas, aquí se dan de forma indistinta en cuanto a su prevalencia entre chicos y chicas. Pero es verdad que el tipo de trastornos son distintos los que presentan unos y otras. En concreto, en los chicos en esta edad pues empiezan a dar, surgen problemas como las adicciones químicas, me refiero el consumo abusivo de alcohol y de drogas, muy en relación con las relaciones sociales que las personas establecen, las salidas nocturnas, las fiestas, etcétera, y algunas adicciones, digamos, conductuales, como pueden ser realmente el trastorno del juego, me refiero al juego de apuestas, bien sean presenciales u online, como puede ser la adicción a las redes sociales en algunos casos, etcétera. Pueden aparecer también conductas violentas, en el caso de los chicos, que a su vez tienen que ver o pueden estar relacionadas con el abuso de la pornografía o cierto tipo de conductas que pueden llevar a esas conductas violentas y también conductas de acoso o de ciberacoso, utilizando realmente la tecnología para, digamos, imponer sus criterios o imponer sus deseos o conseguir una excitación adicional en otras personas. Y aparecen también, que no hay que olvidarlo, los, digamos, primeros episodios psicóticos, que pueden aparecer fundamentalmente en el ámbito de la adolescencia y que en ocasiones están vinculados a través de una patología dual por el consumo de hachís, que facilita la aparición de estos primeros episodios psicóticos entre los 15 a 25 años aproximadamente.
En las chicas, en cambio, lo que se caracterizan fundamentalmente es por tener problemas o dificultades en la regulación emocional y los problemas, los trastornos mentales que más frecuentemente surgen son los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia, etcétera. Por otra parte, aparecen también frecuentemente y se han hecho muy visibles a partir especialmente de la pandemia las autolesiones no suicidas, pero que de alguna manera constituyen una forma de alivio del malestar que estas personas experimentan y también la presencia de tentativas de suicidio. Así como aparecen realmente también la depresión y trastornos de ansiedad. Hay que tener en cuenta que los suicidios consumados constituyen realmente una pequeña parte del conjunto de todos los suicidios que afectan fundamentalmente a edades adultas e incluso a las personas mayores. Pero cuando se da un caso de suicidio en una persona adolescente, causa un impacto pues realmente mucho más fuerte en la sociedad, bueno, en la sociedad, en la familia, pues porque está, digamos, cercenando el proyecto de vida de una persona pues que tiene toda una vida realmente por delante. Hay que tener en cuenta que a veces la depresión, como aspecto también importante, se puede manifestar con síntomas un poco atípicos respecto a lo que es en la vida adulta. Me refiero así como en la vida adulta, pues digamos, la tristeza, la apatía, la desesperanza son aspectos cruciales que aparecen en la vida adulta. En muchos adolescentes se puede manifestar pues, en forma a veces de irritabilidad, incluso de conductas agresivas, de no estar conformes con nada, etcétera, que pueden ser una forma, digamos, como encubierta de manifestar la existencia de una depresión de fondo que pueden presentar estas personas. Y también otro aspecto importante que puede aparecer y que se ha hecho, que se ha puesto de relieve especialmente en los últimos años, son los problemas en relación con la identidad sexual. Es importante, y en ese aspecto es muy importante, asegurar en estos menores, cuando están en una etapa de dudas o de confusión o malestar en relación con el sentirse hombre o sentirse mujer, el llevar a cabo una evaluación médica y psicológica adecuada. Es decir, no se trata de de una autodeterminación, digamos, que permita diferenciar lo que es una incongruencia de género, es decir, un desfase, por tanto, entre su identidad sexual psicosocial respecto a sus características anatómicas, frente a lo que es una disforia de género adolescente transitoria, que puede ser secundaria a una patología mental de base o a una etapa evolutiva turbulenta que antes de tomar medidas, como puede ser las medidas de hormonación, medidas quirúrgicas, etcétera, pues es muy importante distinguir ese aspecto. Pero lo cierto es que ha habido un aumento considerable de personas que plantean este problema, me refiero de la identidad sexual, especialmente en el ámbito, digo, de la adolescencia. Bueno, he querido decir, y voy, digamos, señalando los últimos puntos que me parecen importantes, he querido señalar que una cosa es el malestar emocional que una persona puede atravesar transitoriamente como un problema de adaptación, digamos, en su vida social, en sus relaciones, en sus iniciales relaciones de pareja, en la decepción que pueda experimentar con sus amigos, en dificultades que pueda tener, pues, en relación con sus padres, etcétera, de lo que es propiamente un trastorno mental. O sea, que el malestar emocional es una cuestión que puede resultar transitoria y que muchas veces con las propias redes de apoyo social que esa persona tiene y siempre que cuenta con una mínima autoestima, puede hacer frente espontáneamente con estas ayudas de su entorno, hacer frente a esa situación y que es distinto de lo que constituye propiamente un trastorno mental que desborda realmente a lo que es una persona y que en algunos aspectos puede llevar a conductas graves o a trastornos graves como los que acabo de citar. Y en realidad hay ciertas señales de alarma
que a veces nos pueden, digamos, poner un poco sobre aviso de si nos encontramos ante un problema de este estilo. ¿Qué tipo de señales de alarma? Pues, por ejemplo, cuando una persona lleva a cabo, tiene un mal rendimiento académico, sobre todo cuando previamente no lo ha tenido, cuando comienza a abusar del alcohol y de drogas, por ejemplo, en forma de atracones de bebida o mezclando, me refiero a alcohol con cocaína o con estimulantes, etcétera, que provoca realmente, por otra parte, problemas conductuales de otra índole, me refiero, por ejemplo, de problemas de agresividad, falta de concentración, etcétera. Cuando hay alteraciones en el comportamiento, me refiero a cuando, sobre todo por parte de los chicos, experimentan conductas agresivas o violentas, o conductas de, digamos, de agresión o de abuso sexual hacia chicas, etcétera, cuando la persona también experimenta niveles de aislamiento social, sobre todo en personas que previamente han sido extravertidas o que han tenido una relación social razonable y de repente se encapsulan, se encierran, por así decirlo, en sí mismos o en sí mismas o delante de una pantalla o al menos dentro de su habitación, nos puede poner sobre aviso de que ahí puede haber un problema de conducta cuando la persona tiene una autoestima muy baja y sus referencias hacia sí mismo o hacia sí misma son siempre negativos para decir, y sobre todo cuando se utilizan de una forma comparativa, que la persona ya no destaca ni en el deporte, ni en los estudios, ni nadie le quiere, y además con esos cambios corporales a que antes me refería, pues dando una sobreimportancia, por ejemplo, a tener acné, digamos, a tener un exceso de peso o a no tener una altura suficiente, etcétera, ¿no? O cuando la persona presenta una impulsividad descontrolada. He señalado antes que es característico de muchos adolescentes que se trata de personas más impulsivas que normalmente luego llegan a regular esa situación. Pero cuando esta impulsividad es descontrolada y realmente se traduce en que está creando tanto verbalmente como en forma de conductas aspectos negativos en quienes están a su alrededor, pues nos encontramos que es una luz roja que se enciende y que nos puede hacer pensar que esa persona necesita una ayuda, más allá en este momento de lo que sea un diagnóstico concreto, pero nos puede señalar que es bueno el que se establezcan, digamos, como unas redes de, digamos, de apoyo, de consulta para hacer frente a estos problemas. Por tanto, hay que señalar que trastornos mentales en la adolescencia han existido siempre. No tenemos tampoco una visión histórica o estudios epidemiológicos con los mismos instrumentos que podamos comparar de décadas anteriores a las actuales. Hay motivos para pensar que realmente han aumentado, pero también hay un aspecto muy importante y es que hoy se tiende mucho a psicopatologizar la vida cotidiana y que cualquier cosa relacionada con un malestar emocional se atribuye inmediatamente a que hay un trastorno mental y que son dos cosas distintas que hay que señalar y que en el caso del malestar emocional hay que hacer frente y hay que tratar de ayudar con distintos tipos de procedimientos. Bueno, y por ir terminando en dentro de esta presentación, quería señalar qué líneas, o sea, por dónde podemos realmente actuar para mejorar en este tipo de situación. Bueno, indudablemente el problema no se puede solamente ceñir, digamos, a lo que es a lo que son los centros de salud mental o lo que son los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, que en los casos precisos, por supuesto, son necesarios. Hay que llevar a cabo un nivel de prevención fundamental, inicialmente en el ámbito de la familia y también en el ámbito de los centros escolares. ¿Por qué? Pues porque muchas personas pasan muchas horas realmente en las escuelas y ahí pueden detectarse que hay problemas, estos que señalaba de una baja autoestima, de un aislamiento social, de personas con un comportamiento agresivo o con un abuso o con una sobreexposición a las pantallas, pues que realmente hay que actuar. Especialmente sobre el tema de la sobreexposición a las pantallas, de lo que hoy se habla mucho, quiero señalar que efectivamente cuando una persona está mucho tiempo con las pantallas, delante de las pantallas,
puede generar unos síntomas de ansiedad, de depresión, de aislamiento social, de irritabilidad, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que a veces las pantallas funcionan como una especie de autoterapia. Quiero decir que hay personas vulnerables, me refiero con una baja autoestima, aisladas socialmente o deprimidas, que buscan en las pantallas una solución a los problemas que tienen. De manera que es un mecanismo que a veces digamos, se retroalimenta, ¿no? Que pueden ser las pantallas, por tanto, causa y consecuencia, ¿no? Entonces, en los centros escolares es importante, claro, que existan, por ejemplo, pues, psicólogos escolares, u orientadores educativos que de alguna forma puedan detectar problemas que unas personas tengan, por ejemplo, en el ámbito de la solución de problemas, en el ámbito de los niveles de comunicación que una persona tiene, en el ámbito de la autoestima, y que puedan ayudar realmente a esas personas en el ámbito, digamos, de lo que es el proceso educativo, para tratar de cortar o tratar de canalizar realmente esos problemas que se pueden realmente presentar. Si se detectan que allí existen algún tipo de problemas, me refiero al abuso de móviles, conductas agresivas, bajo rendimiento escolar, etcétera, habrá que dar una ayuda especial ahí hasta donde sea posible en el ámbito escolar. Si desborda ese tipo de problema, obviamente habrá que derivar a esas personas a los centros de salud mental, o sea, a los centros de atención primaria o centros de salud mental, para que se les trate específicamente del problema que realmente puedan presentar. También hay que fomentar en muchos aspectos lo que son dentro de este planteamiento en red, de lo que son las escuelas de padres, por ejemplo, en centros escolares, porque muchas veces, por ejemplo, el manejo de lo que puede ser el control de los móviles, el control que una persona pueda manejar, pues si existe una estrategia común por parte de los padres con el centro escolar, se pueden realmente prevenir pues, una serie de situaciones que pueden contribuir a facilitar ese bienestar emocional. Por otra parte, cuando exista un problema que desborde este marco, pues habrá que recurrir realmente a centros de atención primaria o centros de salud mental donde se pueda tratar realmente a estas personas. Pero hay que tener en cuenta que el número de psiquiatras y psicólogos clínicos es un número muy limitado, muy por debajo de los que existen en otros países de la Unión Europea, y por tanto no se puede abordar todo ese tipo de problemática. Por tanto, muchos de los aspectos pues habrá que tratar a lo mejor en centros de atención primaria a través de psicólogos que hoy por hoy no se contratan, pero que se podrían contratar, en psicólogos sanitarios o enfermeras que puedan llevar a cabo programas de detección de algunos problemas, e incluso pequeños programas de intervención, pues por ejemplo, en cuanto al a mejorar el control de la bebida, o hacer frente a los problemas de tabaquismo, o hacer frente a problemas de obesidad que puedan presentar en muchos adolescentes, porque a su vez los problemas de obesidad inciden en la baja autoestima que esa persona tiene luego en sus relaciones sociales. Por otra parte, hay que tener clave que con esto, y lo que quiero decir es que el tema de la salud mental es algo que nos compete, digamos, a toda la sociedad. Una cosa son los trastornos mentales concretos y graves que van a requerir un tratamiento médico hospitalario, dependiendo del caso, y otra cosa es el manejar esta especie de bienestar emocional, el no crear esas expectativas, el controlar, por ejemplo, la publicidad en televisión, la publicidad que pueda alentar en un momento determinado, como se está haciendo en algunos casos adecuadamente, pues para prevenir el consumo de tabaco, prevenir el consumo de alcohol o prevenir el consumo de las apuestas online, etcétera, ¿no? Quiero decir que, de alguna forma, esa es, ante la vulnerabilidad que señalaba antes, que tiene este sector de la población, que son los adolescentes, es importante hacer frente desde el conjunto social o a través de grupos de autoayuda en muchos aspectos que puedan realmente funcionar como un elemento de apoyo. En definitiva, nos encontramos realmente ante un reto de muchos adolescentes que no están satisfechos con su propia situación, con la situación en la que están atravesando, y a los que se trata de ayudar a hacer frente a sus dificultades.
Y esas dificultades conviene detectarlas lo antes posible, inicialmente a un nivel familiar y escolar, y en los casos en que desborde realmente esos niveles, pero creando figuras, me refiero, profesionales adecuados, he dicho como psicólogos educativos, etcétera, en estos centros, para luego, en los casos que sea preciso, derivarlos a los centros de atención primaria o centros de salud mental para poder tratarlos, digamos, de una forma adecuada. Y también educar adecuadamente, como una estrategia en los centros escolares, en el manejo en el manejo de los móviles, de los ordenadores, etcétera, para evitar, digamos, que aquellas personas especialmente vulnerables puedan hacer un uso abusivo de ellos, bien de las pantallas en sí mismo o bien de recursos inadecuados de esas pantallas, como puede ser el consumo de pornografía violenta, como puede ser el intercambio de mensajes inadecuados de cualquier tipo, etcétera. Este es, me parece, el reto que tenemos. Por tanto, el tomar conciencia de que tenemos que cuidar a nuestros menores, o sea, niños y adolescentes, de una manera realmente especial, y que esa es una labor que compete realmente al conjunto de la sociedad, cada cual en el mismo nivel, en el nivel en que nos encontremos. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, yo agradeceros a los dos. He estado aquí tomando notas, ya tengo casi 4 páginas de notas. Bueno, había algunas preguntas. Hay un par de preguntas en el chat, pero yo os quería lanzar un par de preguntas antes. Eh, Decías, Enrique, psicopatologizamos en exceso la vida cotidiana. Es verdad, pero también me da a mí la sensación, no sé si estás de acuerdo, luego tengo otra para ti, Monse, que banalizamos el malestar en parte. O sea que, ¿no? Yo veo cada vez más, bueno, una especie de tiranía de la felicidad, donde, ¿no? Parece que, oye, que superar un cáncer de mama casi es una cuestión de actitud y, ¿no? Y ponerle ganas. Quiero decir que es verdad que psicopatologizamos, pero a la vez no estamos un poco banalizando en cierta forma a veces también el malestar. No hacemos de la felicidad una especie de Dios que tenemos que conseguir obligatoriamente, un objetivo, ¿no? Como si estuviera siempre al alcance de la mano. A mí me preocupa también un poco esto, ¿no? Porque, joder, en cualquier momento, ¿no? Parece que debemos ser felices en todo momento. A mí, bueno, yo no soy feliz en todo momento, no sé cómo decir, la vida no es plena en todos los momentos, ¿no? Uno tiene que aprender un poco a gestionarse eso. No hay una dirección, digamos, de esta sociedad o de que va un poco a las dos cosas, a psicopatologizar en exceso y a la vez negar que el malestar existe, no me gusta, no sé cómo lo veis ambos dos. Bueno, si te has referido disculpa, Monse, que empiece yo por referencia a lo que planteaba. Bueno, yo me refería en realidad a lo de psicopatologizar la vida cotidiana, porque a veces confundimos, como he dicho antes, lo que es un malestar emocional con lo que es, digamos, un trastorno mental. Entonces, Mm. confundimos la tristeza a veces con la depresión, o confundimos la timidez con la fobia social, claro, que son fenómenos completamente distintos. ¿Por qué se produce esta situación? Bueno, pues en parte también porque tenemos un nivel de vida mucho más alto que el que hemos tenido en épocas anteriores. Por supuesto, por desgracia, hay sectores de la sociedad que no se benefician de esta situación, pero en la medida en que vemos satisfechas nuestras necesidades básicas, nuestro nivel de exigencia para no soportar estar mal y para obligarnos a ser felices es mucho mayor. Cuando teníamos un problema de que había problemas me refiero de hambre o problemas de situaciones bélicas como las que se pueden estar produciendo en este momento, por desgracia, pues en distintos países no tan lejanos del nuestro, pues realmente lo prioritario es otra cuestión. Pero ahora que esas necesidades están satisfechas, pues realmente el nivel de exigencia de afrontar el malestar o afrontar el sufrimiento de cualquier manera es impresionante. Y eso lleva a consultar por muchos problemas que en realidad se podrían, digamos, resolver no tanto en el ámbito de una consulta profesional, me refiero, sino en el ámbito de
la utilización de redes sociales, de redes de apoyo social, de redes de voluntariado, grupos de ayuda, de enfoques comunitarios que no tienen nada que ver con esta situación. Y unido a ello, y termino con este planteamiento, me ha parecido ver que hacías una referencia que eso también existe, una cierta tiranía del pensamiento positivo. Sí, Ya no solo de la felicidad. Quiero decir que eso se ha señalado, por ejemplo, en una persona que tiene un problema oncológico, etcétera, que parece que depende esa persona el estar con una buena actitud y con una y tener unas emociones positivas que va a ayudar en ese proceso. Y probablemente hay un algo de realidad, pero eso también puede llevar a culpar a una persona que, si por desgracia, por sus características personales, por su historia pasada, etcétera, se encuentra deprimida, pues ante una situación de un problema, por ejemplo, serio, grave de salud, como puede ser un problema oncológico, pues realmente se sienta casi como culpable de que no está contribuyendo a superar esa situación. Esto realmente me parece que es un poco absurdo. O sea, una cosa es el sentido común, que lo que te dice es que cuando una persona tiene una dificultad, si afronta esa dificultad con un pensamiento positivo o con un cierto optimismo ante el futuro, pues me parece que eso está bien, pero de ahí a, en sentido contrario, a culpar a esa persona porque no tiene ese sentido positivo, pues me parece un error. ujú. Muy bien, Monse, no sé si querías decir tú algo al respecto o te formulo otra pregunta si la das por contestada. Sí, quizás solo añadir algo, estoy como muy de acuerdo. Yo creo que están sucediendo las dos cosas. Es decir, por una parte, estamos banalizando lo normal y por otra parte, estamos pidiendo una especie de superhéroes, ¿no? En otras cosas que lo que tocaría es poder admitir y de alguna forma acoger ese malestar, ¿no? Es decir, hay pequeños malestares que no los toleramos y que los hipertrofiamos y hay situaciones bien difíciles que lo que tocaría es acogerlas y poderlas acompañar, que parece que no las podemos pensar. Y en esa línea, una vez hicimos una conferencia sobre suicidio, una jornada, y vino un ponente, que era ya un señor mayor, y dijo, es que ahora todo es muy complicado, y dijo, porque cuando yo era pequeño, mi padre me decía, hijo, yo quiero que tú seas notario. Dice, y era un señor, ¿no? Y decía, y yo pues allí, con ese peso de yo, tengo que ser notario. Y mi padre de tanto en tanto me decía, hijo, yo quiero que tú seas notario, ¿no? Y digo, y yo crecí con esa idea, ¿no? Pero ahora les decimos, fue pesado y al final me hice médico, ¿no? Era un psiquiatra. Dice, pero ahora les decimos, hijo, yo quiero que seas feliz. Eso es tremendo, porque no se puede. ¿Eh? Como tú bien decías, Javier, no se puede todo el rato. Por tanto, ponemos una expectativa que no se puede cumplir. Así que ya mal empezamos. Por tanto, cuando yo veo los carteles anunciando los colegios que ponen, hacemos niños felices, digo, ay, no, qué horror. Que hagan niños competentes, que hagan niños espabilados, que hagan niños que se lo pasen bien a ratos, ¿no? Pero felices, felices es que es un deseo un poco perverso, ¿eh? Perdón, pero bueno, sí, es que me encantó Sí. ese comentario del notario, ¿no? Y- Bueno, sí, y luego yo también yo lo que veo, ¿no? Que es que hay veces que en la vida hacemos muchas cosas que no nos dan felicidad, pero que son importantes, ¿no? Y asumimos estreses porque, oye, pues porque, ¿no? Pues porque hay que asumirlos, porque tienen sentido, yo qué sé, por los motivos que sean, ¿no? Iba un poco por ahí. Mirar, tenemos algunas preguntas en el chat, os las voy a ir formulando por el orden que las hemos recibido. Mirar, José María Aguirre decía, iba dirigida a ti, Monse. El doctor Adolf, ¿cree usted que se podría entrenar a la residencia en la época infantil? ¿Y cómo sería ese entrenamiento de la residencia, de la resiliencia, perdón, para, ¿no? para poder de alguna forma prevenir situaciones conflictivas en el futuro? Esta era una de las preguntas. Pues sí, resumidamente, hay grupos en todo el mundo que llevan un tiempo ahora
un poco intentando ver cuáles son los elementos clave, ¿no?, de la resiliencia, sin ser reduccionistas, sin ser como una especie de receta mágica, una especie de pócima, no, pero sí que hay como una serie de elementos clave que son bastante nucleares y que se pueden entrenar un poco. ¿Cómo se entrenan? Pues es muy sencillo, en el fondo son como una especie de fichas, son como una especie de fichas en las que a veces pues juntas adolescentes o juntas niños en grupitos y les propones una forma, pues a lo mejor les propones parar y pensar, estar un rato como de escucha activa, un rato como de meditación, podríamos decir, en el que contacten con ellos mismos, que luego expliquen qué han notado. A veces dicen, oye, qué bien, he estado calmado. Hacía mucho tiempo que no estaba calmado. Y entonces dices, oye, pues si esto ha ido bien, a lo mejor lo puedes hacer cada día, 5 minutos en casa, ¿no? Por tanto, son una especie de talleres, pero de pequeñas consignas. A veces pues se propone un tema, ¿no? Y se hace que el grupo piense de otra manera, les das una especie de consignas para que sean capaces de tomar decisiones, de tomar conciencia a veces, de tomar conciencia de las propias limitaciones y de las propias virtudes. Y las limitaciones no decir que son culpa del mundo, sino que es que somos limitados. Es decir, son como pequeños talleres, como muy bastante práctico, y lo hacen grupos en Estados Unidos, grupos en Canadá. Yo estuve hace poco en Boston en un grupo que hacía esto también. Y bueno, sin ser la panacea, pero puede ser un elemento de apoyo. Sí, disculpar que he tenido problemas de conexión y el ordenador ¿Me oís ahora? Sí, te vemos, te Sí, vemos. vale, perdón. Vale, perdón, que es que de repente el ordenador se ha apagado y se ha reiniciado nuevamente. Disculparme. Hay una pregunta que decía Juan Madrid que tiene que ver bueno, con cómo integrar un modelo, digamos, de atención más centrado en lo patológico, en los centros de salud mental, ¿no? Bueno, vamos a decir, en el tratamiento farmacológico y cómo integrarlo con un modelo también, ¿no? Que de alguna forma trabaje las capacidades y las habilidades de las personas para hacer frente a sus propios malestares, ¿no? Y si eso es posible en este momento, porque, bueno, la pregunta es larga, pero viene a hablar como de cierta ruptura, ¿no? De esos dos modelos. No sé cómo lo veis esta posible integración o no. Tú en parte la has intentado esbozar, ¿no, Enrique? Antes. Sí. Bueno, lo que yo quiero decir es que muchas veces el exceso, digamos, de un tratamiento farmacológico tiene mucho que ver también con la escasez de profesionales, la demanda existente y el poco tiempo disponible para cada uno, para cada paciente en los problemas que presenta. Claro, eso requeriría, por una parte, un mayor número de profesionales, pero he señalado también que muchos de los problemas se pueden tocar y se pueden tratar de abordar antes de llegar, digamos, al entorno sanitario, que tenía que ser, digamos, la última ratio o que tiene que ser, por supuesto, el lugar cuando se detecta propiamente lo que es un trastorno mental, sobre todo serio. Es decir, si hablamos de una anorexia, si hablamos ya propiamente de una adicción, hablamos de conductas autolíticas, estamos hablando de conductas que requieren realmente un nivel de tratamiento, no solamente a nivel de salud mental, sino incluso a un nivel hospitalario en un momento determinado, dependiendo del tipo de que se trate. Pero realmente he señalado que muchos psicólogos o personas que trabajen en otros entornos, por ejemplo, he señalado en el entorno educativo o en el entorno, por ejemplo, de atención primaria, que si pudiesen trabajar ahí, por ejemplo, psicólogos sanitarios que pudieran llevar a cabo programas de intervención para problemas de malestar, se me ocurren, de malestar emocional, como pueden ser el problema del duelo, que en algunos casos pues, puede tener un carácter de que haya personas que tengan dificultades para poder afrontar por sus recursos la muerte de un ser querido. El problema de una ruptura de pareja que sea complicada y que desborde un poco las estrategias de afrontamiento que tiene una persona en un momento determinado. Bueno, pues ante o una situación de fracaso escolar, ante ese tipo de situaciones, pues realmente creo que no habría que medicalizar esa situación ni porque no, en muchos casos no lo requiere, pero claro, hace falta profesionales y medios donde poder trabajarlo.
Y esos medios pueden ser, por ejemplo, he señalado el ámbito escolar a través de psicólogos educativos que deberían realmente poder afrontar esa situación. O si una persona tiene problemas en relación con una adicción, y digo con el tabaquismo, pues resulta que existe pues, la Sociedad Española de Ayuda contra el Cáncer, pues tiene programas específicos para hacer frente a ese tipo de situación. Es decir, que pueda haber problemas determinados que puedan realmente Mm, ayudar a estas personas sin necesidad de entrar estrictamente en lo que es un circuito sanitario, ¿no? ujú. Sí, sí, perfecto. Hay un par de preguntas, una Miguel, y había alguna otra pregunta en el chat que tenía que ver con, bueno, con el uso excesivo de Internet, pantallas, pornografía, bueno, el uso de los móviles, es decir, o sea, la presencia excesiva. Y a mí sí que me gustaría que ahondarais un poco en esto, ¿no? Ahí hay una polémica ahora relativamente importante, ¿no? Móviles en las escuelas sí, móviles en las escuelas no. Bueno, ¿cómo veis todo esto, el futuro, posibles estrategias o qué podríamos hacer ante esto, ¿no? Bueno, si quieres, alargo un poquito yo. Sí. Em, bueno, es un tema, sí, sí, era que es casi imposible, ¿no? Que nos salga este comentario. Bueno, yo creo que realmente es difícil el posicionamiento, ¿no? Porque, como decíamos, todas las estrategias un poco pues, tecnológicas en general un poco han entrado sin preguntar, ¿no? En las vidas, porque siempre les hemos un poco presupuesto las bondades. Y por eso yo creo que realmente la regulación está llegando después, no está llegando antes. Lo que pasa que es verdad que yo creo que seguramente mm, de aquí a un tiempo nos daremos cuenta que hemos permitido, ¿no? Un uso seguramente, bueno, en franjas de edad o bueno, que seguramente cuando lo revisemos nos veremos que no era nada adecuado, ¿eh? Igual que no era adecuado pues fumar los niños pequeños, que había época que tampoco, ¿no? Estaba tan súper mal visto, ¿no? O tomar alcohol a dosis altas, ¿no? Es decir, hay cosas que han cambiado y han cambiado y ya nadie más se lo plantea, ¿no? Nadie se imagina dar un cigarrillo en una comunión de niños de 10 años y esto hace 30 años sucedía. ¿No? O dar a los niños pequeños alcohol cuando están resfriados, ¿no? Con jerez y no sé qué. Pues no, nadie se le pasa por la cabeza. Y esto seguramente es todavía más importante. Da para un debate solo, ¿no? Yo creo que para mí el tema pantalla, sobre todo, lo más importante es darnos cuenta todo lo que uno no hace porque está utilizando pantallas. Y sobre todo esto es particularmente relevante pues, en la infancia y adolescencia y también en la vida adulta, ¿eh? Pero es decir, si uno juega, cuando juega suceden una serie de cosas, una serie de interacciones, una serie de capacidades, una serie de retos, y eso no pasa cuando estás jugando con el móvil. Cuando estás en una mesa comiendo con adultos, un niño de 6 o 7 años, pasan unas cosas que no pasa si a ese niño le das un móvil. Por tanto, todo eso que no sucede tiene un impacto. Y este impacto es el que nunca, es el que todavía no se está mirando, ¿no? Es el impacto de lo que no pasa porque, porque las pantallas han ocupado un espacio enorme. Otra cosa es que hubieran ocupado 20 minutos en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, seguramente no habría para tanto, ¿eh? Pero si ocupan 3 horas, 4 horas, ¿no? Eso es un impacto muy grande, ¿no? Por tanto, no puedo responder simplemente, ¿no? Porque es que daría para, para una conferencia entera, ¿no? Yo creo Mm, para muchas preguntas, ¿no? ujú. Enrique, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que en principio la pregunta está muy bien planteada y es muy compleja y daría solamente para hacer un monográfico exclusivamente sobre ese tema, ¿no? Vamos a ver, la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende del uso que se haga de ella. En principio, los móviles, los ordenadores, las pantallas tienen unas ventajas que son evidentes, por lo tanto no hace falta discutir sobre ello. Lo que entra en cuestión ahí que es, por una parte, la edad en la que se tiene acceso a esos dispositivos que tienen una potencialidad enorme. Me refiero a los teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no?
por una parte, hablo del criterio de edad. No dejamos que haya un niño de 15 años que esté conduciendo un coche. Marcamos unos límites de edad y eso lo tenemos realmente asumido, como no le dejamos que abra una cuenta corriente hasta cierta edad o que pueda votar en unas elecciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que el acceso a los móviles, a los smartphones en concreto, se está haciendo a una edad excesivamente temprana. Antes se hacía casi como un regalo de comunión, ¿no? De la primera comunión a los 9 años. Hombre, ahora normalmente no ocurre eso, pero sí entre 12 y 13 años sí ocurre con frecuencia. Yo lo pondría lo más tarde posible entre los 14 y 16 años. ¿Pero por qué motivos? Pero ahí tiene que haber una colaboración, por una parte, normativa de los colegios, por otra parte de los padres de estar de común acuerdo. Por eso hablaba del impacto de las escuelas de padres, porque muchas veces los menores lo que señalan es que ellos son el último pringao, que es el único de su grupo que no tiene móvil, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene que haber, digamos, unas coordenadas, y yo creo que en el ámbito del colegio no debían estar utilizables en el horario escolar, no solamente en el horario de clases, sino también en los recreos, para facilitar la socialización y las cosas que se puedan hacer con la actividad presencial. Por otra parte, además de eso, del tema de la edad, claro, lo que hay que controlar es que, y especialmente eso es responsabilidad de los padres, cuando un niño o una niña está delante de una pantalla, pues tiene que controlar, sobre todo cuando se trata de edades relativamente tempranas, qué está viendo o con qué contactos está teniendo o qué está viendo en ese aspecto. Esa supervisión es, digamos, imprescindible, porque por lo demás se puede entrar en páginas que sean inadecuadas, desde alentadoras del suicidio, desde pornografía violenta, desde, en fin, en muchos aspectos, ¿no? Y eso creo que hay que controlarlo. Entonces, me parece que este es un reto, por eso hablo de una integración social, a pesar de que la presión de la industria que quiere vender ese tipo de aparatos y en edades cada vez más tempranas, pues es mayor. Pero me parece que tenemos que regular, y esa regulación hay que implicar a la sociedad y al conjunto de los padres y de los sectores educativos, sobre todo cuando se trata de niños menores, porque el riesgo es mayor. Y especialmente, también quiero decir que se ha descrito muchos de los efectos que produce la sobreexposición a las pantallas, pero antes he hecho hincapié en que hay que proteger especialmente a los niños y niñas más vulnerables. O sea, aquellos que, por ejemplo, tienen unos niveles de socialización muy pobres, pues resulta que se encuentran delante de una pantalla y confunden realmente lo que es la realidad con lo que está viéndose dentro de una pantalla, y eso puede alentarles todavía a complicar más su propia situación. Entonces, ahí hay que ejercer una protección, y de ahí el papel de los padres y de los educadores es fundamental. Mm. Hay una pregunta que está un poco relacionada con esto, ¿no? Con que antes veíamos, por decirlo así, la televisión juntos en familia, ¿sí? Y ahora hasta ver la televisión juntos en familia se ha privatizado, uno termina de comer y los niños se van, ¿sabes? Cada uno a su habitación, ¿no? A ver en esa pantalla lo que sea, ¿no? ¿Vosotros pensáis que esto es una dinámica, ¿no? De estas sociedades, es la privatización cada vez mayor de, ¿no? De los actos que antes eran comunitarios, cada vez están siendo más individualistas? Y si pensáis que hay alguna, ¿no? relación de la situación de los malestares con esta especie de hacer de lo que antes eran públicos actos privados, vamos a decir. No sé, Monse, digo por ir así haciendo... Sí, bueno, te diría que no utilizaría esta palabra como de privacidad, porque podría, a ver, está bien como la han planteado, pero yo diría no la compro, porque parece que es bueno, ¿no? Es como no, antes éramos todo demasiado como comunitario y ahora somos más privados, hay más como, no sé cómo decir, ¿no? Como capacidad de poder elegir. No, yo ahí no lo compro. Creo que es una palabra trampa, ¿no? Porque realmente, ¿no? Lo que estamos haciendo es, de nuevo, ¿no? Disminuir la socialización, disminuir el compartir, ¿no? Disminuir. Pues es que es imprescindible compartir.
y tener el feedback del otro para constituirte. Esta es la parte que este mundo súper individual se olvida que no es un valor. No. En general, no nos generan ni más creatividad, ni más capacidad de resolver conflictos, ni más capacidad, ni más lucidez. Es decir, realmente, ¿no? Si comparamos, ¿no? Estos libros, hay algún libro así interesante, ¿no? El Sapiens, ¿no? De por qué al final progresó una subespecie respecto a otra, ¿no? Del primer Homo sapiens. Pues es el que colaboraba, es el que compartía, es el que solucionaba colaborativamente. Y esto se practica en casa. En casa. Esto se practica en casa. Y se practica, pues eso, viendo la tele y poniéndote de acuerdo, que no quieres ver, ¿no? Y por tanto, creo que tenemos que ir con cuidado con las palabras, ¿no? Porque es verdad, son palabras y dicen, no, porque hay más privacidad, como si fuera bueno. No. Yo creo que tenemos que ahí ser como un poco duros, ¿no? Decir, no, lo que estamos haciendo es aislarnos. Y luego decimos que los adolescentes se sienten solos. Por tanto, yo creo que la respuesta a un papá es decir, no. Tú dices, no, no, no. Cuando se termina la comida, nos quedamos y charlamos en familia. El primer factor protector para no tener trastornos de conducta alimentaria es cenar juntos y que la cena dure más de media hora. Estos son los últimos datos de la Academia Americana de Pediatría. Factor protector para no tener TCA, para no tener anorexia, y muchos otros, ¿eh? No, sin ser que la cena dure más de media hora y se hable. Por tanto, no te vas con tu dispositivo. Primero, que no lo tienes. Y segundo, que no te vas con tu dispositivo. Bueno, cuando ya uno es mayor y tiene 18 años, pero con todo y con eso, la norma puede ser, oye, nos quedamos aquí y compartimos, ¿no? Luego puede haber un día como hoy que juega al Barça con el Paris Saint-Germain y dices, bueno, hoy hacemos una excepción, ¿no? Es broma. Pero pueden haber días de excepciones, pero tiene que haber una norma, ¿eh? Tiene que haber un... Pero ahí también hay una responsabilidad de los padres que muchas Ya. veces, en el caso de los padres, ves que ellos mismos están utilizando el móvil de una manera inadecuada delante de sus hijos. Quiero decir que si tú estás, por ejemplo, en un momento de la comida o de la cena, en un momento en que pueda estar, me refiero, el grupo familiar, y resulta que el padre está poniendo un WhatsApp o está pendiente de del último mensaje que le ha aparecido y que lo ve en la pantalla del móvil, pues está dando también un ejemplo inadecuado. Entonces tenemos que ser también consecuentes de que hay ciertos momentos en que tenemos que compartir realmente lo que es una vida presencial y otros momentos que podamos realmente dedicar a una actividad en las redes sociales o contestando a mensajes de WhatsApp, ¿no? Ujú, ujú. Perfecto. Bueno, son las 8:25. A mí se me ha hecho corto, pero el tiempo avanza. Bueno, yo os dejo en manos de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Yo agradeceros a todos vuestra presencia y especialmente pues, la participación de Enrique y de Monse. ¿Vale? Mil gracias. José Manuel, cuando tú quieras. Oye, muchísimas gracias a Monserrat y a Enrique. A mí la verdad es que me han encantado las cosas que habéis contado y lo que pasa es que soy muy mayor y esto me ha hecho recordar pues que el otro día tuve que participar en un coloquio y salió a relucir en qué momento habían desaparecido las culturas de empresa. Y curiosamente las culturas de empresa empiezan a desaparecer justamente cuando las compañías, las empresas empiezan a encargar pequeños procesos a otras y se fragmenta los procesos productivos y los procesos relacionales. Y cuando la relación empieza a desaparecer por el uso de una serie de instrumentos informáticos o de situaciones como que los hipertextos te llevan a que una comunicación empiezas a leer algo, pero de pronto ves unas líneas subrayadas, pinchas ahí y puedes a lo mejor estar buscando algo para acabar un trabajo y acabar entendiendo que la crisis de Sudán es tan grave y tan dura como puede ser la crisis de Gaza y nadie estamos hablando de ella. El factor relacional que tú señalabas, Monse, es fundamental. O sea, y es fundamental porque incluso
en aquellos hace 30 y tantos años, cuando acababan las culturas de empresas, se empezaron a hablar de los temas del teletrabajo. Y cuando la pandemia empezó a desaparecer, cuando la COVID empezó a desaparecer, hubo algunas empresas que empezaron a recordar la importancia que tenía el que la gente pueda verse y sentirse en las reuniones, que no nos viéramos solo a través de pantallas como estas que nos estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera perdemos mucho de nuestras comunicaciones y perdemos muchas de nuestras capacidades de aprendizaje insensible que se da en cualquier reunión, viendo los gestos, viendo cómo nos saludamos a la entrada, viendo... Si eso lo llevamos al extremo, da origen a que muchas de las personas jóvenes que no tienen una vida socialmente atractiva acaban enganchándose a las redes. De hecho, las polémicas que están apareciendo sobre eso, hay pros y contras a favor de su uso, pero lo cierto es que a nosotros como capítulo español del Club de Roma y como el propio Club de Roma, que de alguna manera el club se crea, aunque la gente lo asocia mucho con el tema de los límites planetarios, los límites al crecimiento del primer informe, y de alguna manera la contaminación, el cambio climático, estos temas, el club no se crea para eso, se crea para acrecentar el desarrollo humano y para que ese desarrollo humano llegue a todos los lugares del planeta y para acrecentar las capacidades de gobernar las situaciones de encrucijada en las que nos vemos envueltas, como pudiera ser esta. Porque en este ciclo de retos y oportunidades de la sociedad del bienestar del mañana, nos estamos enfrentando a problemas que la sociedad sabe que los tiene, pero no los afronta. En las sesiones anteriores hemos visto, ¿verdad, Javier?, situaciones relativas a las personas mayores y al envejecimiento, y situaciones relativas a la soledad. Y sin embargo, toda la sociedad somos conscientes, porque lo presentimos, que algo nos falta, pero sin embargo somos incapaces de abordarlo. Y hay algo que nos está faltando, o sea, es en el mundo de los teletrabajos, de alguna forma, se pierden muchísimas capacidades de comunicar y de aprender juntos. Y si tú aprendes juntos, no solo escuchando magníficas presentaciones como las vuestras, sino a veces incluso cuando bajas en el ascensor y comentas que a ti lo de Montserrat te ha gustado más que lo de Enrique, o que a Enrique le ha faltado decir no sé qué, o que Enrique podía haber ampliado porque ha dicho una cosa muy interesante, pero debido a que tenemos muy poco tiempo, estos procesos relacionales se están perdiendo y estamos teniendo situaciones de aislamiento casi sin quererlo, no solo por estar mirando mucho las pantallas, sino también porque esta sociedad nos lleva a vivir en muchedumbre, pero totalmente aislados. Y es una muchedumbre, ¿verdad, Javier?, que incluso hemos tenido una sesión sobre eso, muy diferente de las muchedumbres solitarias de las que se hablaba hace 40 años. Estamos en un momento verdaderamente delicado para la humanidad, y no solo para los jóvenes, sino también para las personas mayores y para el conjunto de una sociedad que aprende colectivamente, no aprende aisladamente, no se aprende. Muchas de nuestras experiencias, muchos de nuestros aprendizajes empresariales o académicos se han debido a conversaciones informales y no a leer detenidamente un texto o a escuchar tomando apuntes, como ha hecho Javier, estas magníficas conferencias que nos habéis dado vosotros dos. Así que nada más, muchísimas gracias. A nosotros lo que pasa es que nos creáis un problema y es que empezamos a ver casi con necesidad el que algunas de estas sesiones y de estos ciclos pues tuviéramos que hacer un resumen. Sobre todo, esto lo diré con la boca pequeña porque el presidente al final acabará pidiendo un resumen y veremos, Javier, quiénes lo acabamos haciendo. O sea que casi es mejor que no lo digamos mucho, no sea que nos oiga y nos ponga tareas. Pero agradeceros muchísimo porque justamente los problemas son esos. Los problemas dependen de que arbitráramos medios humanos más que medios farmacológicos o medios relacionales mucho más que medios de dar guiones para ser felices. Porque, bueno, aunque no sé, lo de notario no iba mal desencaminado, porque los notarios yo les veo a veces un aspecto muy relajado y muy feliz, ¿no? E incluso hablan con ese tono, no sé, de superioridad que te deja muy perplejo. O sea, no sé si eso es bueno o es malo. De hecho, había un catedrático, yo soy ingeniero aeronáutico, y me acuerdo que había un catedrático que daba motores a reacción, era cuando yo todavía viví la época de
de los aviones a hélice y los turborreactores, que en realidad decía que a él no le gustaba lo que hacía, sino que lo que gustaría era ser notario. O sea, yo tampoco lo entendía mucho, porque a mí me parecía que tenía una posición envidiable, pero bueno, no, Ay, qué bueno. así que nada más. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad ha sido una sesión magnífica y al mismo tiempo nos ponéis en la idea de que tendríamos que profundizar en estos temas, porque estamos viviendo sociedades que teniendo todo lo material, teniendo muchísimos recursos, son sociedades infelices y son sociedades como cansadas y como hastiadas. Cuando dices, oiga, realmente lo de Gaza y lo de Ucrania tendríamos que recordarnos a nosotros mismos la situación tan beneficiosa que tenemos, el estar tan alejados de esas situaciones de genocidio que estamos viviendo y que nos estamos acostumbrando a ver el mal en las pantallas sin darnos cuenta de lo que estamos viendo, que es un drama humano increíble y donde estamos poniendo en cuestión todo lo que se había avanzado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial respecto al respeto de los derechos humanos e intentar evitar catástrofes humanitarias como las que estamos viviendo estos días. Pero bueno, vayamos a no ahondar en estas tristezas y pensemos que seguramente tengamos capacidad de salir adelante. Yo hace unos días he vuelto a leer un informe al Club de Roma del año 79 que se llama Aprender Horizontes sin Límites y que es un informe quizá más importante conceptualmente que los límites al crecimiento, porque plantea el tema de que tenemos montones de saberes y montones de maneras para afrontar el futuro, pero que es importante que nos demos cuenta que ese afrontar el futuro supone ir más allá de lo que nos dicen las máquinas o lo que nos dicen las pantallas. Entonces no hablaba ni de pantallas, pero sí hablaba de capacidades tecnológicas o de incluso aprendizajes cibernéticos donde metías datos y te salían otras cosas. Y hoy día yo creo que el mundo necesitaría ese aprender colectivamente y ese aprender intercambiando y hablando e imaginando soluciones a estos temas y que no son soluciones absolutamente con una sola causa y con un solo efecto. Y es ahí donde seguramente os tengamos que volver a llamar, porque esto no se acaba. En realidad, el capítulo se dedica a seguir promoviendo debates, aunque los repitamos dentro de unos meses. Pues nada más, Javier, Montserrat, Enrique, muchísimas gracias y esperamos volveros a ver por aquí en alguna sesión de ponentes, a lo mejor con otro tema, a lo mejor si volvemos sobre las pantallas y los colegios y sobre el efecto este que tiene de aislar a la gente, pues a lo mejor tendríamos que volver a hacer otra cosa, incluso aclararle a algunos Sí. que las pantallas tienen ventajas, pero también son unos entretenimientos complicados para desarrollar la mente. Sí, eso requiere una sesión especial, yo creo, dedicarse exclusivamente a eso, porque por lo demás, si no, se queda en un nivel superficial. Sí, No, y incluso el tema de los... Organizaremos alguna. Organizaremos alguna. Seguro, seguro. Javier y yo estamos dispuestos a seguir haciendo ciclos de estos porque salen muy bien y sobre todo yo creo que los hacemos, Javier, para que tú y yo aprendamos. muy Hombre, bien. totalmente. Tú Totalmente. menos que yo, porque yo soy más No, para ignorante. nada. Pero, Yo más que tú. Que o sea yo que, solo tengo relación con las personas mayores y lo demás soy un aficionado, padre, tío y demás cosas, pero vamos, del mundo de la infancia y de la adolescencia, un aficionado. O sea que nada, pues nada, 1.000 millones de gracias.